más, nosotros lo hemos llamado instruyéndonos, haciéndolo algo más personal, ¿no? Es un libro de instrucciones ciertamente escrito por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Ahora, este discípulo Timoteo es interesante, ahora está siendo llamado, ha sido encomendado a pastorear una iglesia, o quizás varias iglesias que se encontraban en Éfeso. En Éfeso había una serie de iglesias casa, donde de pronto Pablo había comenzado su ministerio tiempo atrás, había sembrado el evangelio, y estas iglesias ya han crecido, hay nuevos creyentes, hay líderes, pero pareciera que hay problemas en esta iglesia de la falsa enseñanza nuevamente, ¿no? Del falso evangelio, y pareciera también de que de pronto dentro de la iglesia se habían entrometido falsos maestros, pero también ciertas mujeres, siguiendo la costumbre del lugar, llamadas sacerdotisas, y de pronto estaban como que tergiversando el orden establecido por Dios en la iglesia. En ese contexto es que vimos en el capítulo anterior que Pablo le dice a Timoteo que las mujeres callen en la iglesia. No es que Pablo tenía algo en contra de las mujeres, sino con estas mujeres que de pronto estaban causando un desorden, metiendo un falso evangelio, rompiendo el orden establecido por Dios. Entonces Pablo llama a un orden, ¿no? Y en ese sentido hemos visto en el capítulo 1 cómo es que da instrucciones en cuanto a la sana doctrina. Capítulo 2 y 3 que estamos viendo hoy va a dar instrucciones en cuanto a la iglesia. El capítulo anterior habla sobre que los hombres, ¿no?, levanten sus manos, ¿no?, hagan rogativas oraciones, es decir, que cumplan su función que tenían que hacer. Estar guiando a la iglesia, estar acudiendo a Dios, estar intercediendo ante Dios por la iglesia, ¿no? No suplantando a Cristo, sino esa es la función que les ha dado: guiar, liderar, administrar la iglesia, ¿no? No a todos los hombres, sino a ciertos hombres, de quienes ahora en el capítulo 3 nos va a dar características de cómo deben de ser estos hombres. No nos va a hablar de pronto de, algunos lo llaman requisitos, ¿no? Pero quizás es mucho mejor entenderlo como características, ¿no? Características de estos hombres que de pronto Dios, o le va a decir a Timoteo que de pronto se asegure que estos hombres tengan esas características, ¿no? En el ministerio, es decir, en la iglesia. El día de hoy entonces vamos a entrar de lleno al capítulo 3. Bien, entonces si estás ahí con tu Biblia, me sigues. Vamos a ver, me hacían señas y decía, ¿qué pasó? Bien, entonces, ahora sí dice Dios, ¿no? Ya vamos a romper el hielo. Ahí está, listo. ¿Quién lo pegó? Luis, ¿no? La rueda que lo pegue bien. Bien, entonces, ¿estamos todos en el capítulo 1, del capítulo 3, verso 1? Sí. Comienza diciendo lo siguiente: palabra fiel. Palabra fiel, ¿no? Palabra fiel. Algunas traducciones dicen, palabra fiel es esta. Cuando la Biblia hace mención de palabra fiel, o Pablo hace mención de palabra fiel, no es la primera vez que lo hace. En el capítulo 1 también vimos que va a ser, en el capítulo 1, verso 15, también dice, palabra fiel. Entonces, esto era como, ustedes ya saben que esto es así, algo así, como algo que los distinguía, algo que era conocido por la iglesia. Cada grupo de personas hay ciertas frases que ya son conocidas. Por ejemplo, en nuestro contexto dicen, caballo regalado, no se pierde. Lo sabes, ¿no? Dice, ¿quién te lo enseñó? Es como que ya es algo parte de nosotros, ¿no? Camarón dormido. Pero ya, porque lo hemos escuchado. Entonces, frases como esas, ¿no? Entonces, ¿a qué madruga? Y si te sabes esa, ¿por qué no te sabes las palabras fieles que están en la Biblia? La pregunta, ¿no? Entonces, así, para la iglesia ya era conocido esta frase cuando dice Pablo, palabra fiel, es decir, ustedes saben esto. Entonces, en el capítulo 1, por ejemplo, hay una palabra fiel. Si vuelves al capítulo 1, verso 15, si lo tienes ahí en tu Biblia, mira que dice, capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel, ¿y qué dice? Y digna de ser recibida por todos, es decir, que debían de conocerlo todos. ¿Qué es? Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínate, tú llegas a una reunión de aquella época, y si esto era ya una palabra, una frase conocida, y de pronto un hermano te recibe en la puerta y te dice, palabra fiel y digna de ser recibida es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar para salvar a los pecadores. Complétalo, ¿qué dirías tú? De los cuales soy el primero.
¿Me dejo entender? Entonces, es como que el otro lo complementaba, es algo que los distinguía, ¿no? Es algo que para ellos ya era conocido, se habían apropiado en el buen sentido de esta frase. Tenía que ser no solamente conocerlo, sino vivirlo. Y ahora entonces Pablo nos pone una palabra fiel aquí cuando va a hablar de los siervos. Dice, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, ¿qué dice? ¿Qué responde la iglesia? Buena obra desea. ¿Me entender? Entonces, palabra fiel es esta, mi hermano. Si alguno anhela obispado, bueno, pues no. Si lo que dice, buena obra desea. Y cuando está hablando de obispados, ciertamente quizás es un término que no lo usamos mucho hoy en estos años, porque se ha tergiversado de alguna manera, o se han apropiado del verdadero significado de la palabra obispo, ¿no? De pronto más lo usan quizás los católicos y todo lo demás, y si nosotros usamos esta palabra como que podemos confundir, ¿no? El obispo. ¿Has escuchado tú en la iglesia evangélica el obispo? Muy poco se usa, ¿no? Más se usa el término el pastor, el siervo, el anciano, ¿no? Son términos que nos están hablando de la misma persona, pero más usamos esos términos, ¿no? Porque esta palabra de obispo se lo ha apropiado de alguna manera y le da un mal uso, ¿no? Pero acá nos va a dar las características de este personaje. Dice, palabra fiel es esto: si alguno anhela obispado. Que dice, buena obra. Lo interesante, mi hermano, es que no dice buen título, buen cargo desea, sino que dice buena obra desea. Y la palabra obra es servicio, ministerio. No está de pronto Pablo enfatizando en el título, no dice buen título desea, porque vivimos en un mundo donde más se valora los títulos que la acción en sí. Y Pablo está diciendo entonces, el que anhela obispado, buen servicio, buen ministerio, buena vocación desea. De tal manera que, mis hermanos, si Pablo lo está diciendo esto de parte del Señor, es porque así es. Lamentablemente hubo un tiempo, no sé si ahora, pero que donde en la labor pastoral aquí en Latinoamérica se veía como algo de segundo por la sociedad, ya, no por el cristiano, espero, sino por la sociedad. Se ve como algo como que de, bueno, pues no sabe qué hacer, entonces se dedicó a ser pastor. No es así, mi hermano. Para el Señor dice buena obra desea. O sea, realmente para Dios es valioso este ministerio, esta función, este llamado, esta vocación que uno va a desarrollar. Es buena obra, buen servicio para Dios. Quizás no por el mundo. Quizás no por el mundo. Porque también responsabilidad tienen los pastores que de pronto hicieron mal uso de ese llamado. Y de pronto tú escuchas palabra pastor en nuestra sociedad y dices, viven las ofrendas. Rápidamente viene eso a la mente del incrédulo. Porque lamentablemente a través del tiempo se ha dado mal testimonio de este honroso llamado, de este honroso ministerio que es ser pastor de una iglesia. Y de pronto se ha perdido la honra, el respeto por este llamado, ¿no? O por otro lado también se ha hecho mal uso dentro de la iglesia, ya como que de pronto el pastor es el dueño. Y de pronto como que le tienes que rendir pleitesía al pastor porque es el pastor. Y no es así. No debemos irnos ninguno de los dos extremos. No desestimarlo, pero tampoco sobrevalorarlo. Pero sí entenderlo en su contexto, que es buena obra desea. Entonces, mis hermanos, cuán importante va a ser entender esto, ¿no? Ahora, dices, uy, pastor, entonces esta prédica es para pastores nada más. No, porque todos de alguna manera, ya ciertamente el texto en primera instancia se está refiriendo a aquellos pastores, ancianos que se iban a hacer cargo de una iglesia, pero también en cierta medida cuando tú veas las características que nos va a dar, es para todo cristiano. No son características que solamente deben de cumplirlo los pastores, sino todo cristiano. Sino, ¿por qué no decirlo también todo siervo de Dios?
todo servidor del Señor, todo ministro de Dios. ¿Por qué no decir todo hijo de Dios? Y cuando vayamos viendo las características, te vas a dar cuenta. Cuando dice marido de una sola mujer, ¿solo el pastor? También el cristiano. Sobrio, ¿solo el pastor? También el cristiano. No pendenciero, ¿solo el pastor? También el cristiano. Al final son características de un cristiano maduro, de un servidor. Pero cuánto más el pastor debería de tener estas características. Y va a comenzar a detallar Pablo entonces estas características, ¿no? que debería de tener, ¿no? El siervo que está anhelando el obispado, el pastorear, el cumplir esta función de anciano, como dicen algunos, buena obra desea. Amén. Entonces vamos ahora al verso 2. Dice, pero, pone un pero. Esos peros, ya estamos acostumbrados a los peros, ¿no? Es hermoso anhelar, quizás, por un lado, de manera genuina. Puede haber un joven que de pronto genuinamente está en su corazón diciendo, yo quisiera servir al Señor en algún momento, ser siervo de Dios, o ser pastor, qué sé yo. Puede haber un anhelo. O quizás no necesariamente pastor, pero dices, yo quisiera ser un evangelista, o yo quisiera ser un ministro de alabanza, yo quisiera ser una maestra, un maestro de escuela dominical. Quizás hay un anhelo. Pero no solamente queda en el anhelo. ¿Qué dice? Pero es necesario, hablando en primera instancia del pastor, del obispo, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ya me desanimé, dicen algunos. Y va a seguir la lista. Pero es necesario, dice. Comenzamos con la primera. Cuando dice es necesario, es como que hay una necesidad de que sea así para que sea de edificación. Hay hoy en día en la práctica siervos que no necesariamente tienen estas características, sí lo hay. Y quizás están predicando, quizás están sirviendo. La pregunta es, ¿el solo hecho ya de hacer algo, servir, será aprobado por Dios? No necesariamente. Y hemos visto casos y testimonios de personas que han sido usadas por Dios quizás, pero recuerda, Dios también es un burro. Y el burro habló y contó, ¿no? Cuando habló con el profeta Balaam, ¿se acuerdan? Entonces, el ser usado por Dios no es garantía de santidad, mi hermano. Dios te puede usar. El ser famoso menos. El ser reconocido en el mundo cristiano, pero por buena retórica, que sabe, no es garantía necesariamente de que es un siervo fiel. Pero las personas a veces nos dejamos llevar, ¿no? ¿Qué tal ministro de alabanza? Pero luego sale a la luz ciertas características de su carácter de esa persona y lo llevas a la luz de la palabra y está lejos. Y tú dices, pero ¿cómo esta persona? Ser usado por Dios no es garantía de santidad. ¿Amén? Entonces no se trata de fama, números, título, cuán reconocido eres, sino se trata de si realmente eso está siendo aprobado por Dios, a los ojos de Dios, no a los ojos de las personas. Lamentablemente las personas a veces evaluamos, así como Samuel cuando fue a ungir el futuro rey, él veía con su vista, ¿no? El papá de David, ¿no? Primer hijo, musculoso, el siguiente, pintón, el siguiente, y ninguno será. ¿No hay más? Ah, por ahí tengo en el campo, bájale un poquito, Patricia. Ahí tengo por el campo a uno que dice, a uno que está pasando ovejas, ¿no? Como diciendo, ¿será ese? Y lo trae, y ese es el que conforme el corazón de Dios. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con eso, ¿no? Entonces dice, pero es necesario que el obispo sea, primera característica, irreprensible. Es decir, que nada pueda ser usado en su contra, que no dé pie, motivo a una acusación, a una reprimenda. Ahora, es bueno aclarar lo siguiente. No dice que no puede ser reprendido. No dice que no debe ser reprendido. O puede o no puede. Por ahí alguien dijo lo siguiente. Escucha, mira con un mal entendimiento este pasaje. No le digan nada al pastor en otra iglesia, ¿ya? O sea, donde me contaron el testimonio vivo. No le podíamos decir nada al Señor porque la Biblia dice que Él es irreprensible. No está diciendo eso. No está diciendo a la iglesia, no le diga nada al Señor porque Él... No. Le está diciendo que el siervo tiene que tener una
vida íntegra, de santidad, de tal manera que no dé pie a que alguien venga y le saque, le reprenda con todo derecho, pues. De alguna manera, o quizás no le va a decir a encarar, pero va a dar pie a que diga: yo le he visto hacer esto, yo le he visto hacer esto, yo le he visto decir esto, yo le he visto hacer... O sea, pues la responsabilidad está sobre el siervo, que está anhelando. Entonces le está diciendo que sea irreprensible, hermano. Y interesante porque no dice que sea perfecto, porque si fuese así nadie sería pastor, nadie sería siervo. Pero sí dice que sea irreprensible, y aquí hay una responsabilidad en el siervo. Si lo aplicamos al pastor, amén, pero también podríamos aplicar a todo cristiano. O el cristiano dice: no, sí, yo normal. No, todo. Esta es característica de un cristiano maduro en última instancia, no solo el pastor. La pregunta es: no sé por qué me paran diciendo eso, porque tal vez estoy dando pie, pues. No sé por qué me sacan cosas, es que estoy dando pie. Hay algo de qué hablar, ¿no? ¿Has visto esto? Quizás es un ejemplo un poquito lejano al cristianismo, pero ¿tú has visto esto de que cuando de pronto salía esos programas ampaya a tal persona y lo veían como malo al que ampayó? ¿No es cierto? Al paparazzi, ¿no? Lo veían como malo, cómo se puede meter en la vida, pero él ampayó un adulterio que el otro lo estaba haciendo. Lo único que ha hecho es sacar a la luz algo que el otro está haciendo. Pero lo ven como malo al periodista. Esa es su chamba, ¿no? Una mala chamba, definitivamente. Pero el otro dio pie de salir de un hotel, qué sé yo, con otra pareja. O sea, no es que le estén inventando algo. ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, dijo alguien: para bien o para mal van a hablar. Pero recuerda, pero no des pie. Como cristiano, guarda tu testimonio en el lugar donde estés. Y decíamos, esto no es, ciertamente está, en primera instancia está dirigido para aquel siervo que anhela un obispado, pero también está dirigido a todo siervo. ¿Y por qué no decir todo varón aquí, padre de familia, de alguna manera pastoreas tu hogar? La pregunta es: ¿estarás siendo irreprensible ante tus hijos? Es decir, cuando le dices a tu hijo: debes llegar temprano, por ahí tu hijo dirá: sí, papá, como tú. O dirá: pero si tú llegas tarde. Por ahí tendrás que decirle: hijo, no se miente. Y tu hijo te dice: papá, pero tú acabas de decirle a mi mamá. Luis. Entonces, no sé si me dejo entender, ¿no? Entonces tenemos esa responsabilidad también, porque de alguna manera pastoreamos nuestro hogar. Hijo, ve a los kids, por favor. Pero mamá, tú también ve a la iglesia. Hijo, tienes que ir a los kids. Pero mamá o papá, tú también ve a la iglesia. Entonces, en ese sentido también tenemos una responsabilidad con nuestros hijos de que ¿qué tanto estamos de pronto dando pie entonces nosotros también para que de alguna manera nos cuestione? Cállate, no tiene por qué cuestionarme. Bueno, cierto, digo, muchas veces va a callar, pero si tú dando pie, ten cuidado. Amén. Pasamos a la siguiente característica. Pero para aclarar nada más, en resumen, este pasaje, cuando dice irreprensible, mis hermanos, también habla de que debe ser ejemplo. ¿Sabías que todos somos ejemplo? Pero hay mal ejemplo y buen ejemplo, ¿no? Y en la Biblia encontramos eso, ¿eh? Malos ejemplos. Caín, ¿es un ejemplo? Sí, pero es un mal ejemplo. David, es complicado, ¿no? Buen ejemplo en algunas áreas y mal ejemplo en otras, ¿no? O sea, pero la pregunta es: tú, para con tu familia, o para con tus hermanos de la iglesia, o para con tus familiares, o para con tus compañeros de tu trabajo, ¿cómo te ven? ¿Como buen ejemplo o como un mal ejemplo? La respuesta lo tienes tú. Entonces, cierto, nuevamente, para resumir todo esto, no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de que somos llamados a ser discípulos maduros, consistentes, íntegros. Un siervo irreprensible también tiene mucho que ver con lo siguiente:
que su vida sea congruente con lo que enseña. Que su vida sea congruente con lo que enseña. Es decir, que lo que estoy enseñando tengo que estar viviéndolo. Hubo alguien que reprendió a los fariseos y fue Jesús. ¿Y qué les reprendió? Que lo que ellos decían en parte estaba bien, pero lo que ellos hacían estaba mal. No había congruencia entre lo que decían o enseñaban o decían conocer con cómo ellos estaban viviendo. Podían tener toda la ley aquí en la cabeza, no existía guía, celular, no, sino ellos lo tenían aquí, toda la Torá, muchos de ellos, o en un rollo en todo caso, y eran muy estudiosos, pero todo eso no impactó su vida, de tal manera que no vivían realmente la palabra de Dios. Y Jesús tuvo algo que cuestionarles. Entonces, mis hermanos, seamos congruentes entre lo que decimos, entre nuestra fe y cómo vivimos nuestra fe. Luego dice marido de una sola mujer, ¿no? Básicamente aquí está hablando de pureza, de fidelidad, de lealtad, ¿no? Al matrimonio, definitivamente. O sea, dice marido de una sola mujer, en otras palabras, no adúltero. Un siervo de Dios, llámese pastor, y por qué no luego decir también llámese cristiano, discípulo del Señor. O solo los pastores no deben de ser adúlteros. Todo cristiano genuino es llamado a no ser adúltero. El pastor dice tiene que ser marido de una sola mujer. Como yo no soy pastor, puede ser de dos. No dice eso. Mis hermanos, dice marido de una sola mujer. Y cuando hablamos de ya, en los términos de Jesús o en los estándares de Jesús, cuando hablamos de fidelidad, ya no solo es consumar el acto de adulterio. El solo hecho de codiciar o desear, dice la mujer de mi prójimo, es adulterio, dijo Jesús. En tal sentido, todos podemos entender este pasaje cuando dice marido de una sola mujer, es que su corazón, sus ojos, sus manos, todo es para con su esposa. No debería pensar en que, no, sus pensamientos es para con su esposa. Sus ojos. Si se le va a ir los ojos, que se le vaya con su esposa. Eso es más gráfico. Pero no con otra. Porque como diría Jesús, ya en la mente está adulterando. No pensemos todavía, tiene que llegar no lo consumó, solamente le sacó a pasear. O sea, entonces puede seguir ejerciendo el pastorado, porque solo la sacó a pasear a la otra, no consumó. No, o sea, está hablando de pureza, de lealtad al matrimonio. Porque cómo luego puede aconsejar a otros sobre este tema, que es uno de los temas que toda iglesia va a ocurrir, este tema del matrimonio, para que pueda tener una moral y poder guiar a los demás. Si de pronto está salteándose este punto, entonces está cometiendo hipocresía, pues. Hermano, usted tiene que ser fiel a su esposa, pero él sí se va a permitir, no. Entonces mis hermanos dicen marido de una sola mujer, ¿no? Entonces esta cualidad habla de pureza. Vuelvo a repetir, sus ojos, sus manos, todo tiene que ser solo para su esposa. Mi mejor amiga, ¿saben quién es? Mi esposa. Mira, es mi esposa, pero mi mejor amiga es otra, porque a ella sí le confió todo. Es incongruente. Mi esposa es mi mejor amiga. ¿Pastor tan extremo? Sí. Es así. Todo es para mi esposa. Todo pastor debe ser fiel a su matrimonio, no solo en la consumación final, sino en ¿qué? En todo aspecto, en todo sentido. Y esa responsabilidad es para con Dios, mi hermano, porque estas características las pone Dios, no la esposa. Amén. Ahora, ¿y qué hay de los solteros? También deben de guardarse. No, como yo estoy soltero, yo sí, de cuando en cuando puedo ver acá, mañana veo acá. No, tiene que guardar sus ojos, tiene que guardar su corazón, tiene que guardar sus pensamientos para su futura esposa que Dios le pondrá en su momento. O sea, eso también es fidelidad a futuro, ¿no? Dice el Señor, guárdame para la persona que tú has separado en algún momento. No puede decir,
por ahí veo estados, ¿no? Cuando terminan una relación, ponen su estado, suelto en plaza. Es como diciendo, estoy libre. Y mientras no estoy en un compromiso, pues no. Lo digo ¿por qué? Porque aquí hay servidores que son solteros. Y vuelvo a repetir, no hay que seguirnos netamente al pastor. Esta es una característica para todo cristiano, incluso para los jóvenes. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Yo todavía no estoy casado, con mayor razón. Guarda tu corazón para esa persona que Dios lo tiene ahí preparado. No aceleres el proceso, no te dejes llevar por tus emociones. Vamos a hablar de eso más adelante. Sobrio, ahí está, sobrio. ¿Qué dice? Siguiente, ¿no? Marido y una sola mujer, que luego dice sobrio, ¿no? Sobrio tiene que ver con fiable, de confianza, que no se va a los extremos, que no se deja llevar netamente por sus emociones. Tampoco que es un hielo de hierro y no tiene... No. Las emociones son importantes. Pero el conocimiento de parte de Dios también es importante. Entonces el hombre sobrio no se deja llevar por sus emociones, ¿no? Es decir, tiene sensatez, es equilibrado, no se va a los extremos, no depende de su ánimo, no se emociona tan rápido y ya hace las cosas. Imagínate si el pastor, hablando en primera instancia de los obispos, porque está hablando de los obispos, ¿no? Se dejara guiar por sus emociones. Hoy estoy triste, hermano, no hay iglesia. Hoy estoy alegre, nos quedamos una vigilia hasta la 1. No, pues mis hermanos, o sea, no depende de mis emociones, ¿no? ¿Me puedo entender? Entonces, una persona sobria tiene que ver justamente con una persona equilibrada, ¿no? Que no se mueve tan fácil por sus emociones. Tampoco es un insensible, por cierto, pero no se mueve tan fácil por sus emociones o menos por las personas. Uy, se me está durmiendo la gente, voy a contar un chistecito entonces, porque si sigo predicando, este pasaje habla de pecado, mejor me salteo, predico el otro pasaje porque la persona se va a ofender. Aquella persona sobria no se deja llevar por llevar. Y el que lo tiene que llevar en todo caso es el Señor. Lo que sí tiene que ser manejable, pero por el Señor. Pero no por sus emociones. La Biblia dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Nuestro corazón es engañoso y eso es cierto. Entonces, mis hermanos, sobrio es de que es alguien fiable, alguien que piensa antes de hablar incluso y piensa antes de hacer también. No es alguien que de pronto... Lo contrario a un sobrio sería como un... No, claro, el ebrio, por ejemplo, cuando no tiene control de ni lo que dice, ¿no? ¿Has pasado que alguna vez has tenido familiares o quizás tú en el mundo has estado ebrio y al día siguiente te dicen, oye, dijiste esto y te acuerdas? Porque pediste el control de ti. Entonces la palabra sobriedad también tiene mucho que ver con dominio propio, entonces, o con templanza, ¿no? Dominio propio, ¿no? Y el dominio propio sabemos que es cuando está siendo dominado o guiado por el Espíritu Santo como cristiano. Entonces, el sobrio solamente es movido por Dios, mi hermano, no por las circunstancias. Dice, es alguien que asume el ministerio en serio, no está tanteando, ya hablando del obispo. Imagínate, dices, voy a intentar ser pastor, a ver cómo me va. Ahí no hay seguridad de nada. Ahora, ya hemos hablado del pastor, pero vuelvo a repetir, cada uno de ustedes ejerce cierto liderazgo, cierta responsabilidad en su hogar. Voy a intentar ser padre, a ver cómo me va. No, recuerda, las decisiones que tomas tú como papá de un hogar son en serio. En todo caso, si no vas a tomar las decisiones en serio, que lo tomen tus hijos. No, por así decirlo. Nadie está tanteando a ser papá. Y la cosa del Señor, con mayor razón, no podemos decir, por ahí escuché a alguien, ¿no? No, que las cosas fluyan nada más. No, la cosa del Señor no tanto es que las cosas fluyan. El mismo Señor Jesús habla de aquel hombre que planifica cuando va a la guerra, ¿no? O planifica cuando va a construir. Lógicamente no vamos a depositar nuestra confianza en nuestros planes, pero vamos a planificar y someternos al Señor y decir, Señor, guía esto, ¿no? Entonces, cuando está hablando de que el siervo de Dios debe ser, ¿qué dice? Sobrio.
Y pegadito a eso nomás que dice, prudente. Una de las cosas que Jesús destacó fue la fe de ciertos hombres, y también les dijo, ¿no?, hombres de poca fe a otros, pero también destacó la prudencia. La prudencia, mis hermanos, es aquel que, similar al hombre, es el que piensa, el que pide consejo muchas veces, acude a Dios antes de decidir algo. Es aquel que no se deja dominar por sus emociones o por las circunstancias, sino que de alguna manera sopesa las cosas. Es objetivo, no subjetivo. Hace lo correcto, no lo que le conviene necesariamente. Es prudente. La prudencia también tiene que ver con alguien que es constantemente está buscando consejería. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay ¿qué? Sabiduría. El prudente va a tener esa pizca de humildad de decir, no lo sé todo, por lo tanto, entonces, ¿qué hago? Pido consejo. El imprudente que dice, no importa, así nomás, lo que salga, Dios bendice, tírate a la piscina y el Señor te va a sacar. Imprudencia. Y a veces lo enmascaramos de fe. Por fe, hermano, por fe. Ten cuidado. O sea, hay que hallar ese equilibrio entre la prudencia y la fe. Tampoco es de pronto que todo tu propia prudencia y eres falto de fe. No estoy hablando de eso. Pero mis hermanos, dice que el siervo de Dios debe ser ¿qué? Prudente. Pensante. Pensar antes de actuar. ¿Qué más dice? Decoroso. Tiene que decorarse, ¿no? La palabra decoroso tiene que ver en el contexto con orden. Con orden. Ordenado. Modesto, quizás. Contrario a lo escandaloso, ¿no? Contrario a lo superficial. Entonces, para el contexto es alguien que de alguna manera tiene ordenados sus pensamientos, incluso su vida. Dentro del orden, por ejemplo, siendo algo más específico, podríamos hablar de la puntualidad. ¿Te imaginas un siervo de Dios recontra tardón siempre? Pregunto, ¿ayuda o lo perjudica a su predicación o a su enseñanza? Lo perjudica, pues, ¿no? Es algo que no suma, ¿no? Pero ella me preguntó, pastor, ¿ser tardón es pecado? ¿Qué dices tú? Un mal ejemplo, un peso. Es un peso, pues. ¿Y qué es un peso? Pero hay una diferencia entre peso y pecado. Porque él dice, no, llegar tarde es pecado. Lo otro, no peinarse, venir todo desordenado, sucio, oliendo axila. Estoy muy gráfico ya. ¿Es pecado? Pero imagínate a tu pastor así. Tardón, sucio, descuadrado. ¿No? Pero decir, o sea, no estoy hablando de que no estamos hablando ni siquiera de que tiene que cumplirse lujoso o nada de eso, simplemente descuido personal, su aseo, su puntualidad. ¿Pregunto, es pecado? Sí, pero es un mal ejemplo, es un peso. Es un peso. Entonces, no quiero irme del tema, pero para distinguir un poquito entre peso y pecado, decía alguien, ¿no? Cuando tú te llaman a correr una carrera, imaginemos de atletismo, ¿has visto esos corredores? ¿Has visto el traje de los corredores de los atletas? Son trajes livianos, ¿no? O sea, prácticamente sus zapatillas incluso son bien delgaditas, ¿no? Todos son aerodinámicos cada vez más, ¿no? Porque eso va a ayudar a que ellos corran bien, ¿no? Entonces, en estas carreras, por ejemplo, les hacen el famoso doping, ¿no? De prueban si se han puesto sustancias prohibidas, droga, ¿no? En otras palabras. Entonces, un caso. Tú eres un corredor y el día de mañana vas a correr. Y vas a la carrera con todo tu traje aerodinámico, todo demás, pero te has puesto una sustancia ahí prohibida para que te dé energía. Estás incumpliendo las reglas.
eso sería como una especie de pecado, por así decirlo. Es algo que no debería ser porque está prohibido. Es algo que está sacando ventaja haciendo uso de sustancias. Tú eres un corredor, pero como parte de tu vestimenta, tú sí te has guardado. Esa noche has dormido bien, has descansado, todo bien, pero el día siguiente vas a correr con tus botas de pescador, con un pantalón jean grueso, un casacón. Pregunto, ¿alguien te podrá descalificar por eso? No, pero es algo tonto, porque no te va a ayudar a correr la carrera, te va a matar, ¿no? Es algo no sabio, algo necio. Algo similares, creo yo, cuando uno no es ordenado en sus cosas. Quizás no te van a catalogar como dice ese pastor pecador, ¿por qué? No, pero sí, de alguna manera va a causar cierta dificultad en tu manera de ministrar, ¿no? Ahora pregunto yo, como padre de familia de tu hogar, eres llamado a ser decoroso en el sentido de ordenado, disciplinado, como buen discípulo del Señor. Pasamos al siguiente texto que dice hospedador. En su contexto, mis hermanos, hoy en día quizás, bueno, también estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Pero hospedador, hoy en día, pues no, alguien cuando tú llegas a un lugar, hay ya casas de hospedaje, ¿no? Vas y alquilas un hospedaje, ¿no? Pero en aquel entonces, definitivamente tenías que encontrar familias hospedadoras, si que tú eras un extraño, un viajero que de pronto venías de un lugar a otro y te cayó la noche. No necesariamente había un lugar donde tú tocabas el timbre y de pronto te abrían y te alquilaban una habitación, sino tenías que buscar casas de hombres que cosa que hospedadores. Y Pablo está hablando que el siervo de Dios, ¿qué dice? Debe ser ¿qué? Hospedador, ¿no? Apto de abrir su hogar, pero vamos a hablar de hogar no necesariamente ya físico, sino su corazón, su atención, incluso al extraño. Amable, vamos a hablar un poquito más adelante de amable. ¿Y sabías que nuestro Señor es hospedador? Él dijo, el que viene a mí, ¿qué? No le echo fuera. Si alguien viene a ti, aquí han venido personas que en algún momento han faltado a la iglesia y han faltado a mi persona incluso, y luego después de meses me han buscado como si nada hubiera pasado. ¿Cómo debo de reaccionar yo diciendo, no, a ti a la cruz ya, ni te hablo? No, el Señor me llama ¿a qué? A ser hospedador, a decir, hermano o tal persona, bienvenido, conversemos, a ser aperturado a esta persona. Así yo sepa que me ha rajado la espalda, soy llamado, no puedo darme ese decir, no, ya ni más, sino decir, conversemos, toma asiento, y orar por esa persona. En un momento me pasó, les cuento así rápidamente, una persona tocó la ventana, estaba como que alterado, intranquilo, vamos a decirlo así, ¿no? Diciendo, me dijo, te dan un vaso de agua y todo. Y pero al mismo tiempo mis antenitas se levantaron porque como que es una persona extraña, ¿no? O sea, y de pronto te dice abre y parecía, no sabía distinguir si estaba con alguna sustancia en el cuerpo o no. Pero ahí viene mi fe al Señor a decirle, bien, dame un minuto, ¿no? Saqué el vaso de agua, tomamos eso y de ahí me contó todo un caso de su vida y abrí la puerta, nos sentamos. Y ya cuando estamos conversando me termina diciendo el hombre que era sicario y estaba huyendo de un lugar y todo lo demás. Y es donde ya yo quería entrar en mi razonamiento y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pero al mismo tiempo tenía que entrar mi confianza en Dios y decir, Señor, yo voy a hacer lo correcto por este varón. Escucharlo, ministrarlo, orar por él y que continúe su camino. Amén. No puede decir, no, cierro mi puerta, no. Es una línea bien delgada, sí. Pero recuerda, el Señor nos llama a ser hospedadores. Es decir, no ponerle la cruz a nadie. A no ser que sea un peligro ya para la iglesia, ya, abiertamente, ¿no? Para la iglesia un peligro.
Ese es otros casos, ¿no? Donde viene y abiertamente causa división y qué sé yo, tantas cosas, entonces ya tienes que ser firme. Pero hay situaciones en las que el Señor te va a retar a ser hospedador. Y hospedador no solamente entonces darle posada y que duerma un día. No literalicemos de esa manera hospedador. Hospedador es ser aperturado a escuchar a la persona. ¿Qué pasa si en algún momento se te acerca una persona con otra opción sexual? No, yo no hablo. No, al contrario. Como siervo de Dios tengo que escucharlo, administrar su corazón. ¿Cuánto más necesita aprender de Dios esa persona? ¿Es difícil en nuestro contexto? Sí. Quisiéramos que todos ya vengan sanitos, ¿no? Pero no, alguien dijo, la iglesia es como un hospital, donde va a llegar de todo. Y ahí viene el carácter del siervo. Y mis hermanos, yo amplío esto nuevamente. No es una característica solamente del pastor, es una característica de todo cristiano maduro, de todo discípulo, de todo aquel que está instruyendo. Aprendamos a ser hospedadores, a extender la mano, incluso eso es extraño. Pero ten cuidado, si no. Usa bastante discernimiento. Continuamos. ¿Qué dice? Apto para enseñar. Es interesante cuando dice apto para enseñar, porque cada una de las características que nos está dando, te das cuenta que tiene que ver con el carácter. No ha dicho, por ejemplo, tiene que haber estudiado en la escuela de Gamaliel, aquel entonces, ¿no? O en la escuela con los rabinos. No necesariamente estaba hablando de que tiene que ser preparado en ese sentido externo. Las características que nos está dando de un siervo, nos está dando características que hablan de su carácter. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, ¿qué dice? Hospedador, y en ese mismo sentido que dice apto para enseñar. Entonces, mis hermanos, cuando dice apto para enseñar, pregunto, está hablando del obispo en primera instancia, ¿cuál es una de las funciones principales del obispo, del pastor? Dice alguien por ahí, ¿no? Alimentar a las ovejas. ¿De qué manera alimenta a las ovejas? Enseñando el alimento espiritual, que sería la palabra de Dios. Pero sabes, aquí yo tengo un detalle. Algo de pastor y de ovejas sé, porque he crecido en la sierra de nuestro rico Perú, en Ancash. Normalmente un pastor de oveja no lleva el alimento a la oveja. No es como el cuy, por ejemplo. El cuy tú vas a cegar alfalfa y lo llevas al corral. Llevas el alimento ¿a dónde? Al cuy. Pero en el caso de la oveja no es así. Llevas a la oveja al alimento. ¿Me pueden entender? Mis hermanos, la función de un pastor no solo es llevarte el alimento a tu vida, es llevarte a ti a la palabra. Cierto, entiendo que hay una acción de llevarte la palabra, de exponerte la palabra, pero sobre todo de que enseñarte a que tú busques ¿qué? La palabra, de que tú busques el alimento. Entonces el apto por enseñar no solo tiene que ver con conocer tanto la Biblia, sí, hay parte de eso, pero sobre todo tiene que ver con guiarte a ti a conocer la Biblia. ¿De qué vale que yo me pueda conocer la Biblia en hebreo, en arameo, en griego y todo lo demás? Pero si no estoy haciendo que las personas amen la palabra, que las personas busquen la palabra. Apto para enseñar es aquel que está dispuesto a alimentar a las ovejas, a llevar a las ovejas a la palabra. No a que las ovejas sigan al pastor, sino que las ovejas sigan al autor de la palabra, que es Cristo. Eso dice apto para enseñar. Tiene que ver con instrucción, que tiene que verse instruido, cierto. Y Pablo mismo está diciéndole esto a Timoteo, y Pablo mismo ha instruido en algún momento a Timoteo. Tiene que ver algo con la preparación, sí, pero también con la disposición. Porque puedo estar muy preparado, pero si no estoy dispuesto, de nada vale. Entonces, apto para enseñar, mis hermanos, tiene que ver con ese rasgo de carácter, no de intelectualidad. Como ya terminó el instituto bíblico, él ya puede enseñar, no necesariamente. Como ya terminó el seminario, ya puede enseñar, no necesariamente. Si es que no tiene ese corazón. No se trata de demostrar cuánto uno conoce, sino dice, un verdadero maestro se va a notar cuando las personas que están ahí lo entienden.
No tanto cuánto sabes, sino cuando las personas que te están escuchando, cuánto están aprendiendo. Entonces, mis hermanos, apto para enseñar, dice, ¿no? Verso 3 dice, ¿no dado a qué? Al vino. Esto es fácil, ¿no? Y en otra palabra está diciendo, no borracho. No borracho, no dado al vino. No dice, no tome vino, sino dice, no dado, entregado, gobernado por el vino. Que el licor, hoy en día podríamos ampliar, sea lo controle. No dado al vino. Es decir, no sea amante del vino. ¿Cómo se me hace agua en la boca? Imagínate diciendo el pastor cuando pasa por la licorería. Se me hace agua en la boca, pero no puedo tomar. Me voy a entender, o sea, me voy a entender, ¿no? No gobernado por el vino, no por lo contrario, ¿no? Por la palabra de Dios. Recuerda, hoy pastor está siendo muy legalista. Recuerda, todo me es lícito, mas no todo me conviene, literal. Verso siguiente dice, ¿no qué? En el mismo verso, ¿no? No pendenciero. Esto pendenciero es como que pleitista, peleonero, fosforito. Mi hermano, dice, no pendenciero, no pleitista, no combativo. El Señor nos ha llamado a pelear en ese sentido. Me causa cierto eso cuando veo debates. El debate alturado de argumentos yo lo puedo entender, pero ya cuando veo esos debates en internet de cristianos, ¿ah? Y tienen bastante conocimiento, pero donde se agarran, pero más parece una pelea de candidatos que un debate de ideas. Y decía uno por ahí que yo veía, más pastores deberían entrar también a estos, ¿cómo se llama? A estos debates. Creo que no. El pastor ha sido llamado a alimentar las ovejas, a enseñar la palabra. El Señor no nos ha llamado a pelear en ese sentido. A defender la fe, sí. Pero dice acá, no, porque a veces se espiritualiza esto. A veces se hace un mal uso de la palabra. A veces se usa la palabra para golpear a la persona. Y no se trata de golpear a la persona. La palabra debe ser usada para restaurar, para animar, para exhortar. Sí, algunas veces para confrontar el error, el pecado, pero no para golpear a la persona. Entonces, dice no pendenciero, en el sentido no fosforito, sino lo contrario. ¿Qué sería esto? Mansos, humildes. Verso siguiente dice, o continuación dice, no codicioso de qué? De ganancias deshonestas. En otras palabras simples, no un estafador, bueno, no un vividor. Esta famosa frase, que es bíblica, por cierto, pero mal usada, el obrero es digno de su salario, muchas veces es tergiversado y mal usado, mi hermano. Tengamos cuidado con eso. Conozco muchos testimonios de ciertos cristianos, iglesias, donde de pronto se ha usado mal eso, ¿no? Como para de pronto, y también a veces por las redes sociales veo, ¿no? Como que se persuade, se manipula, se obliga a la persona a que haga un pacto con Dios, cosas como esas, solamente por amor a ¿qué? A las ganancias deshonestas. Eso no debe ser característica de un siervo de Dios, de un servidor de Dios, no solamente de un pastor, sino de todo cristiano genuino. No codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no usar el ministerio para lucrar. Y lo digo con todas sus palabras, sí. No usar el ministerio para lucrar. Y si lo digo es porque lo veo muchas veces, mis hermanos, en nuestro medio, a nivel Pachacute, y también lo veo en los medios de las redes sociales, donde se usa el ministerio para lucrar, literal, para sacar ganancia. Y así no es. Espiritualizando con que todo siervo es digno de su salario, cierto, pero no dice que todo siervo debe hacer negocio de las cosas del Señor, es ser un comerciante del Evangelio. Dios no nos ha llamado a ser comerciante del Evangelio. ¿Amén? Luego, ¿qué dice? Si no quiso, por lo contrario, amable, ¿no? Amable, dice el mejor ejemplo de amabilidad, creo yo, que es nuestro Señor Jesús. Él es ejemplo en todo, ¿no? Pero tiene que ver mucho con gentileza, en la forma como tratamos a los demás. La famosa amabilidad. Y la amabilidad no solamente se muestra en cómo le hablamos, sino también qué tanto escuchamos, qué tanto prestamos atención a los demás.
¿Te imaginas un pastor donde tú le estás hablando y él está con su celular así? Sí, dígame hermano, yo le escucho. No está siendo amable. ¿Te imaginas un pastor de pronto donde para conversar con él tienes que sacar cita? Habla con mi secretaria. Yo he escuchado eso y por eso lo digo. Estoy copado. Usted está más copado que el doctor del seguro, ¿no? Sí, estoy copado. Hermano, o sea, el trato con el pastor debe ser directo, ¿no? De tú a tú. O sea, gentileza. O sea, el saludo debe ser genuino. Somos hermanos. En primera instancia somos hermanos en Cristo. Entonces, la amabilidad es gentileza, es familiaridad, ¿no? Pero lamentablemente a veces no se ve eso, pero cuidemos de eso en nuestro corazón. Hoy día tuve una reunión con los siervos de la iglesia y yo espero que me estén escuchando esto, ¿no? Seamos amables con todos. Seamos amables con todos. Verso dice, también apacible, ¿no? Apacible habla de calmado. Algunos dicen tierno, algunas traducciones. Tierno, calmado, apacible. Es el que de pronto pacifica, ¿no?, la situación cuando hay alguna otra situación. Es el que aplaca el conflicto, no el que crea conflictos. Es el tierno. No alguien duro, pleitista, no, sino dice apacible, calmado, tierno. Al final, ¿qué dice? No avaro, ¿no? Es esa ambición de ¿qué? Amor al dinero, ¿no? Tiene mucho que ver con el de ganancias deshonestas. No dice no avaro, ¿no? Dice, pero hoy en día, mis hermanos, no solamente es amor al dinero. Hoy en día podríamos decir que esto se puede ampliar un poco más. No amor a los likes, a los seguidores, a la fama, al éxito. No solamente ya podemos decir amor al dinero, sino también podríamos hablar de ese tipo de cosas que de pronto ama a la persona. A quien debemos de amar más es al Señor, y las cosas que hagamos tienen que ser para el Señor. Pero imagínate un siervo amante de la fama. Yo voy a servir al Señor y voy a ser famoso. Ya comenzaste mal. Vas a ver y el Señor me va a hacer famoso. Ten cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Me da mucha cosita cuando veo que a veces se mide el ministerio de una persona por la cantidad de seguidores. Incluso cuando se mide el éxito de la iglesia, entre comillas, éxito, no me cuadra esa palabra, por la cantidad de miembros. No, mi hermano. Si queremos ver estándares que el Señor usó para calificar una iglesia, vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y 3, vas a ver cómo es que de pronto Juan habla de las características de la iglesia, por ejemplo, de Filadelfia. La característica de la iglesia de Filadelfia es de que guardaron la palabra y el buen nombre del Señor Jesucristo. No dice iglesia numerosa de 1500, no dice eso. Las características de un siervo de Dios no se miden por números, o el éxito, si quiere llamarle, o de una iglesia, no es por números, no por cuántos seguidores tiene nuestra página de Facebook. Si hay más seguidores, amén, para que puedan escuchar más el mensaje, pero no porque estemos ahí al tanto de cuántos son. Pero lamentablemente a veces se mide así. Entonces, la avaricia no solamente podemos reducir hoy en día al dinero, sino también a la fama, al reconocimiento del hombre, y tengamos cuidado con eso. O el hacer alarde de lo que Dios está haciendo. Y allí hay una línea bien delgada, mi hermano. Y cuando tú puedes identificar de pronto, cuando de pronto el siervo hace alarde de lo que él está haciendo para Dios, ya está fuera de cuadro. ¿Por qué? No se trata de lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Se trata de lo que Dios está haciendo a través de nosotros imperfectos, que es distinto. Pero cuando ya de pronto se comienza a hacer alarde y hemos hecho un evento y ha habido 5,000 personas y tú dices, o has visto esas publicidades, ¿no? Hoy noche de milagros, apóstol tal, y su nombre inmenso, ¿no? Chiquitito, del Rey Jesús, dice. El nombre del personaje apóstol reverendo tal,
La chiquitito de Rey Jesús. Cuando el nombre de nuestro Señor es el que tiene que resaltar más allá de quién sea el que predica. Pero lamentablemente a veces, y la gente lamentablemente del ámbito cristiano sigue eso. Va a venir el apóstol tal, vayamos a tal y llenan estadios. Ten cuidado. Porque están basándose en fama, reconocimiento. Eso es amor a cualquier otra cosa menos a Dios. Y está diciendo que el siervo tiene que ser no un amante del dinero. Verso 4. Que dice que gobierne bien su casa. Decía alguien que es nuestro primer ministerio, ¿no? La casa, porque somos llamados a pastorear nuestro hogar. Que administre bien su hogar, ¿no? Que debe ser ejemplo para su familia, y su familia tiene que ser ejemplo para con los de la iglesia. ¿Cómo luego aconsejar a una familia diciendo, oye, no sé, no, mira, habla con tus hijos porque mira, le escuché hay unas palabritas que están hablando, ¿no? Y si tus hijos también hablan así, o peor, eso se llama gobernar nuestra casa. Malos ejemplos de esto tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan del profeta Elí o el sacerdote Elí? Donde sus dos hijos prácticamente estaban lucrando en el tabernáculo y estaban acostándose con mujeres y todo lo demás. Y Elí, ciertamente ya eran adultos, pero Elí no hizo nada, porque como padre quizás ya no podía hacer nada, pero como sacerdote, él tenía la responsabilidad de sacarlos a esos dos, pero les permitió muchas cosas, tanto así que Dios tuvo que levantar a Samuel. Entonces, mis hermanos, cuando somos servidores del Señor tenemos responsabilidad también para con nuestra familia. Y el ministerio comienza por casa. Y acá dice bien claro, y va a ampliar todavía, dice que gobierne bien su casa. Mira, dice que tenga a sus hijos ¿qué? En sujeción con toda honestidad, así con toda transparencia. ¿Te imaginas? Espero que ya está acá, ¿no? Creo que trabajar. Adentro me puedes hablar como quieras, pero en la iglesia, por favor, háblame bonito. No, mi hermano, eso sería engañar a la iglesia, ¿no? Acá no puedes hablar hasta tus cositas, pero afuera en la iglesia no hables, por favor. Eso sería hipocresía. Dice que tenga a sus hijos bajo sujeción con toda honestidad, con toda transparencia. Y en ese sentido tenemos que ser transparentes, y también transparentes con Dios, decir, Señor, ayúdame a gobernar bien mi casa, a tener mis hijos en sujeción, hasta el punto en que ellos estén bajo tu autoridad, bajo tu tutela. Habrá momentos en que toman sus propias decisiones, en el cual tú ya no puedas hacer otra cosa más que orar por ese hijo, ¿no? Pero ya no está bajo tu cuidado, bajo tu tutela. Pero mientras esté siervos, aquí hay siervos de Dios, los animo. Inviertan tiempo de oración, tiempo de enseñanza, tiempo de calidad en sus familias, porque por ahí comienza a atacar el enemigo para hacernos caer en descrédito ante los demás. Entonces, una de las cosas que el Señor nos llama es a proveer para nuestro hogar. ¿Lo has escuchado en Santiago? Dice que el que no provee para su hogar es peor que el incrédulo. Pero a veces tenemos que proveer solamente en lo económico. No, tú tienes que proveer un buen ejemplo, proveer tiempo, proveer afecto a tu hogar. Tu hogar, ese es tu ministerio que el Señor te ha dado. Eso es el primer ministerio, dicen algunos. Porque ¿de qué vale de pronto que uno pueda estar enseñando a todos los demás, pero a sus propios hijos no? Entonces, mis hermanos, lo que yo estoy predicando lo tengo que vivir, y me va a tocar vivir, y van a venir mis pruebas, y lo estoy diciendo entendiendo que Dios me va a demandar eso. Entonces, dice que gobierne bien su casa, y da la explicación. Aquí Pablo dice 5. Pues el que no sabe, ¿qué dice? Gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es una aplicación práctica que hace Pablo. Dice, si no gobierna, esta palabra gobierna viene de que el que no lleva bien el timón de un barco. Se sabía que el capitán del barco gobernaba el barco, porque es el que guía el barco. Lo que está diciendo, el que no lleva bien el timón de su casa, que no está guiando bien a los miembros de su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Una palabra más cercana, quizás, el que no administra bien su hogar, ¿cómo podría administrar bien la iglesia? Entonces, dice 6.
un neófito, ¿no? Neófito tiene que ver con maduro, aprendiz, bebé espiritual, ¿no? Ahora, esto no es que recién tiene un mes de cristiano, no, puede tener 30 años de cristiano y seguir siendo un bebé espiritual. Dice, no un neófito, es decir, un inmaduro, un aprendiz, no sea que dice, envaneciéndose caiga en condenación del diablo. El neófito es rápido para envanecerse. No sé si tú has visto ese un niño, ¿ya? A un niñito tú le dices, bueno, que por ahí no sé, un ejemplo, ¿no? Cuán fuerte eres, le dices, y al rato lo vas a ver queriendo demostrar cuán fuerte es, ¿no? O sea, basta que tú le digas, cuán fuerte eres, mira, y más rato lo vas a ver ya levantando algo más pesado, tratando de mostrarse, ¿no? Entonces, pero el maduro va a entender que cuando ven ese tipo de frases, decir, wow, o sea, la enseñanza me ha ministrado, el maduro va a saber que eso es de parte de Dios, no se va a envanecer. Entonces dice, el neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y te decía hace un momento, ¿no? El diablo en un principio era un ángel, pero fue un ángel insatisfecho. Tanto así que quiso ser Dios y fue la razón de su caída. Tengamos cuidado con eso. 7. También es necesario que tenga, que dice, buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mis hermanos, no solamente se trata de ser ejemplo dentro de la congregación, sino también fuera. Y cuando hablamos de fuera, podemos hablar del trabajo, de tu centro de estudios, de tus familiares. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te ven? ¿Cómo ellos, qué testimonio tienen de ti? ¿Cómo te ven ellos y cómo te ve Dios? Porque Dios está dentro y fuera. Entonces, dice, también es necesario, dice, el testimonio. Entonces, mis hermanos, no solo se trata de cómo me conocen dentro de la iglesia, ¿no? Sino también fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia quizás nos vemos los domingos y en algunas reuniones especiales. Pero cómo nos están viendo fuera, donde estamos todos los días. Cómo nos ven las personas, ¿no? Somos de ejemplo en el trabajo, por ejemplo. Por cómo hablamos, por cómo nos conducimos, cómo laboramos. Hay una persona que cumplió con cada una de estas características y de lejos. ¿Y esa persona quién es? Cristo. Pero Pedro dice en su carta que nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro. Y Pedro dice también, Juan dice que Cristo dijo, ¿no? Enviaré al Consolador, al otro, al Espíritu Santo, que ahora está en ti, que te va a guiar a toda verdad, que te va a guiar a Cristo, que te va a ayudar a seguir esas pisadas del Señor. Mis hermanos, en nuestras fuerzas cumplir con estas características es recontra imposible. Jesús dijo que lejos de mí nada podéis hacer, pero con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo es posible ser un cristiano maduro. Es posible ser irreprensible. Es posible no ser pendenciero. Es posible ser decoroso, ordenado. Es posible, mi hermano, cada una de estas características, pero con la asistencia del Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos algo, rendirnos a ese Espíritu Santo. Rendirnos a la voluntad de Dios. Y esa es una decisión que tomamos todos los días. Cada vez que tú despiertas, decides, hoy me rindo a la voluntad de Dios o estoy en automático. ¿El automático qué es? Desbande. Tiene que ser intencional, no es que solito va a fluir, ¿no? Intencionalmente amanece y di, Señor, ayúdame el día de hoy a ser un siervo tuyo, a ser cada vez mejor, a ser un buen padre, a ser un buen esposo. Ayúdame, pídeme de manera explícita. No lo des por entendido, ya Dios me va a ayudar, porque no va a ser así. Tiene que ser algo intencional, rendirnos al Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos ahí en otros lugares? Pueden cerrar sus ojos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra esta noche, Señor, porque nos ministras